Quiero terminar mis turnos con ahí abriendo su Biblia, hermanos, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, empezando desde el versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Dice desde el versículo 9: Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones. Antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Y la carta sigue, hermanos, del apóstol Pablo a los hermanos en la iglesia de Corinto. Pero si te fijas lo que él está diciendo en el versículo 10, dice, él hace un ruego a la iglesia: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, que habléis todos una misma cosa, dice, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Un ruego que está haciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: os ruego que entre ustedes sean unánimes, que sean de un mismo parecer, que sean de una misma mente. Vivimos, hermanos, yo creo, en un tiempo en el cual Satanás quiere separar las iglesias, quiere dividir las iglesias. Estamos en ese tiempo. Él es el enemigo. Él es de veras, él no está interesado en el bienestar de ninguno de nosotros. Su deseo nada más es destruir. El deseo de Satanás es dividir matrimonios, dividir familias, que tú y tu esposo se separen. Él no le interesa si dejas hijos abandonados. Él le interesa que pastores en las iglesias estén en conflicto con la intención de dividir. A él no le interesa el bienestar de nadie. A él le interesa que colaboradores en el evangelio, como los evangelistas, peleemos y nos separemos. Esa es su intención: dividir, separar y destruir. La Biblia declara su carácter, el carácter de él: matar, destruir, dividir, hacer daño. Es lo que hace Satanás. Y eso es lo que quiere hacer, y se empeña en hacerlo, y busca la manera de hacerlo cada vez, todos los días. Desde que él desde que él se revela a Dios, desde que él está en este mundo, la intención de él es dañar, destruir, matar. Eso es su intención: dividir. Y mira, Pablo aquí hace un ruego a la iglesia de Corinto, y cada uno de nosotros podemos tomar nuestra parte, como si Pablo estuviera haciendo el mismo ruego, y Dios, que de hecho lo está haciendo, pues la Biblia es para nosotros, dice: te ruego que sean unánimes entre ustedes, que sean de una misma mente, de un mismo parecer, que no haya divisiones. Y él dice, por el nombre de Cristo, por el amor de Cristo, por amor al Señor, dice, sean de una misma mente. Y esto se puede extender a todas las áreas de nuestra vida, no nada más en la iglesia. ¿Puedes tú escuchar la voz de Cristo? Y escuchar que dice a nosotros que estamos casados: les ruego por el amor de Cristo, sean unánimes ustedes que están casados. Sean unánimes, sean juntos. Vayan juntos a la iglesia, vayan juntos a la reunión, juntos críen los hijos, juntos sirvan al Señor, unánimes. Amén. ¿Puedes escuchar la voz de Cristo? Aquí los predicadores juntos prediquen.
Prediquen el nombre de Cristo. Prediquemos. Ustedes aquí, yo en San Juan del Río, pero todos unidos predicando el nombre del Señor. Cristo dijo, una casa dividida no permanece. No permanece, y esta es una realidad, es una verdad, no mía, es una verdad bíblica. No es de mi idea, es de Dios. Una casa dividida no va a permanecer. Y Pablo está rogando a la iglesia de Corinto, les ruego, sean de una misma mente. Casi como diciendo, Pablo, piensen todos lo mismo. Esto va en contra de lo que el mundo dice. El mundo es individualista hoy en día. Cada uno hace a su gusto, cada uno jala por su camino. Pablo dice, ustedes vayan en un mismo camino. Cristo es el camino y necesitamos caminar todos ahí. Todos ahí. Pero el versículo que sigue, el versículo 11, es ahí donde quiero centrar mi atención, hermanos. Porque Pablo dice, porque hermanos, Pablo les exhorta a que sean unánimes, pero él dice, me ha sido declarado por los que son de Cloé, que entre ustedes hay disensiones y hay pleitos, que están haciendo divisiones. Cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Cristo, y yo de Cefas. Había división en la iglesia de Corinto. Dice, me ha sido declarado de Cloé, por los que son de Cloé. Yo estaba investigando, tratando de investigar quiénes son los de Cloé. Y lo que yo pude investigar, los comentarios que hay acerca de estas personas, los que son de Cloé, yo investigué. Algunos dicen que eran esclavos de una señora llamada Cloé. Es lo que dicen algunos. Otros dicen que era una familia. Los que son de Cloé, los comentaristas dicen, algunos, era una familia. Otros dicen que era una mujer, una hermana cristiana ahí de la iglesia, esta persona Cloé. Otros dicen que era una mujer que conocía la iglesia de Corinto. O sea, que no se congregaba ahí, pero conocía a los hermanos. Y que fue y le dijo a Pablo lo que estaba pasando. Total, hermanos, que no se ponen de acuerdo. Pero lo que sí estoy seguro es que un día sabremos quiénes son los de Cloé. Un día sabremos. Un día va a ser revelado estas cosas. Pero ¿has considerado a estas personas que le dijeron a Pablo, oye Pablo, hermano, en la iglesia de Corinto están sucediendo estas cosas? ¿Te has puesto a considerar el que se echaron quizá a toda la iglesia o a esos hermanos que estaban divididos, echaron encima? ¿Has pensado en eso? Hoy en día está la cultura de tapar los pecados de otros. O sea, nadie dice nada, todos se quedan callados. Le están robando la cartera a una persona y otros están viendo y nadie dice nada. Por no meterse en problemas. No. Están golpeando a alguien en la calle y nadie llama por teléfono a la policía porque es que me van a preguntar mi nombre y yo no quiero problemas. Ni modo, allá él. Porque nadie quiere problemas, nadie quiere meterse en problemas. Todos quieren evitar el conflicto. ¿Sabes? A veces es necesario el conflicto. A veces es necesario. Y estos hermanos, estas personas que son de Cloé, van con Pablo, ven la situación que estaba pasando en la iglesia de Corinto, que se estaban dividiendo, que estaban haciendo los grupitos de acá de Elías, los de allá de Manuel, los de allá de Rodrigo. No nos juntamos con aquellos, nosotros somos del predicador invitado, no, pues nosotros somos del pastor y nosotros le hacemos caso al que toca más bonito en la iglesia. La iglesia estaba así, estaban divididos, estaban dividiéndose. Y hubo unas personas, los que son de Cloé, que observaron eso y fueron con Pablo y le dijeron, hermano, están sucediendo estas cosas en la iglesia. O sea, necesitamos hacer algo. Hermano, necesitas hacer algo porque se están dividiendo.
¿Puedes tú pensar que ellos eran unos chismosos? ¿Oh? Unas personas que chismosas, porque así se les dice, ¿no? Ay, ya vas a ir de chismoso. Ya vas a ir de chismoso con el pastor a decirle. Ya vas a ir de... No vayas con él. Déjame decirte, hermano, los de Chloe hicieron bien. Los de Chloe hicieron bien en decirle al hermano Pablo lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Ellos no fueron en ninguna manera unos chismosos. Ellos hicieron lo correcto, lo que debía haber sido dicho. Ellos tomaron el valor, porque se necesita valor para decir las cosas. Por eso cuando un hermano o hermana va contigo y te enfrenta y te dice, hermano, perdóname, tú debes escucharle y perdonarle. Porque ese hermano o hermana tomó valor para hablarte y decirte, hermano, necesito que me perdones por alguna situación. Y al revés también. Se necesita valor para hablar ciertas cosas. Se necesita valor para estar aquí parado hablando y para hablar en la calle, en la predicación. Se necesita valor para decir a la persona indicada lo que está sucediendo en la iglesia. La Biblia dice, hermanos, que hay tiempo de callar, para callar, pero también hay tiempo para hablar. ¿Sí? Y los de Chloe supieron el momento. ¿No puedes ver tú las situaciones tan graves que se estaban saliendo de control en la iglesia de Corinto? Y hubo alguien que tuvo que hablar y decir las cosas. ¿Qué hubiera sido si no hubieran dicho nada estos hermanos? Quizá no existiera Primera y Segunda de Corintios. Quizá de Romanos nos saltaríamos hasta Gálatas. ¿Oh? Primera y Segunda de Corintios quizá no existiera. Quizá esa iglesia no apareciera en la Biblia. Bueno, de hecho ya no está, ¿verdad? Allá en Grecia. Pero hermanos, lo que estoy tratando de decir es, cristianos, no debemos nosotros tapar los pecados de otros. No debemos nosotros tapar los pecados de otras personas. No debemos nosotros ser así. Nosotros decimos ser de la verdad. Ser de la verdad, pues nosotros debemos vivir así, con verdad. Nosotros debemos declarar las cosas tal cual son. Por eso este tipo de conferencias. Porque las cosas se tienen que decir tal cual son, hermano. Las cosas se tienen que declarar como son. Llamar al pecado tal como es. No es debilidad de carácter, son pecados. ¿Sí? No es como decía yo ayer o antier, no es mi carácter temperamental, es ira. Y Dios dice, eso es pecado. Se deben hablar las cosas tal como son. Así como deben ser. No debe quedar duda de estas cosas. Dios habla así, ¿te has fijado? Dios habla, cuando Dios habla, no queda duda de lo que Él está diciendo. Y tú y yo debemos, como se ha dicho estos días, debemos poner atención, debemos oír lo que Dios nos está diciendo, y aunque duela en nuestros corazones, nosotros debemos cambiar nuestras vidas para la gloria del Señor Jesús. Enmendarnos donde debemos enmendarnos. Rectificar. Mirar nuestros pasos y mirar atrás y ver qué es lo que hemos estado haciendo últimamente. Pero esto no se va a lograr, hermanos, si no se hablan las cosas como deben ser, aunque duela. ¿Sabes cuál es la mejor medicina? La que sabe más amarga a veces, ¿verdad? La que duele más, a veces esa es la mejor medicina. Entonces, Cristo dice, Él nos da la medicina y Él dice que la tomemos y nos va a hacer bien. Va a hacer bien a nuestra alma, va a hacer bien a nuestro espíritu. Nos alimentamos nuestro cuerpo con comida sana, espero, para alimentar nuestro cuerpo físico. Es hora de que empecemos a alimentarnos del alimento espiritual para que nuestro espíritu esté sano, esté saludable. Y lo que hicieron estas personas de Chloe fue correcto. Y yo estaba pensando, hermanos, ¿qué situaciones son en las que debemos dar aviso a la autoridad competente? Es decir, hermano, es que tú y yo no debemos quedarnos callados, pero tampoco debemos andar regando a cualquier persona y andar contándole a cualquiera. Hay personas indicadas
en la iglesia a las cuales debemos acudir. Y esos son nuestros pastores, la gente que nos ministra. Es decir, hermano, nosotros necesitamos ir con ellos. Dios los ha puesto para eso. Dios ha puesto personas indicadas. Dios no puso a mis vecinos para que ellos me aconsejen. Dios me puso a mis pastores. Se llaman Hugo y Juan. Y yo debo acudir a ellos para que Dios me hable a través de ellos. Yo debo ir con ellos y tratar asuntos con ellos. Si hay dificultad en mi matrimonio, yo debo ir y hablar con ellos. Si hay dificultad con mis hijos, yo debo ir y hablar con ellos. Para recibir el consejo de Dios, para recibir la ayuda. ¿Y sabes qué? Yo debo seguir el consejo. Es increíble que hay muchos cristianos que piden consejo a sus pastores, pero al final hacen lo que quieren. Entonces, ¿para qué lo pides? ¿No es cierto? O sea, estás bien afligido, necesitas un consejo, estás pidiendo a Dios, Señor, ayúdame, muéstrame qué debo hacer. Dios dice, ve con tus pastores, ahí vas, expones el caso, tus pastores te aconsejan conforme a la palabra de Dios, y dices, bueno, gracias, y al final haces lo que quieres. ¿Cómo está eso? Eso no debe ser. Si estoy pidiendo consejo, entonces debo seguir el consejo. Debo seguirlo. Yo debo ir con la autoridad competente a avisar. Yo pensé algunas situaciones, las cuales debemos nosotros avisar a la autoridad de la iglesia cuando está sucediendo algo. No debes quedarte callado. Mira, esto es serio, esto es grave. Hay momentos en los cuales necesitamos nosotros hablar. Y pensé, la primera situación es cuando hay pecado. No debes tú encubrir el pecado. Eso agrava la cosa, agrava el problema. Ve lo que dice en el libro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Vamos a leer el versículo 24 al 26. Ve lo que dice. Entonces Josué y todo Israel con él tomó a Acán, hijo de Zera, y el dinero y el manto y el changote de oro, y sus hijos y sus hijas, y sus bueyes y sus asnos, y sus ovejas y su tienda, y todo cuanto tenía, y lleváronlo todo al valle de Acor. Y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron a fuego, después de apedrearlos con piedras. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras hasta hoy. Y Jehová se tornó de la ira de su furor. Y por esto fue llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta hoy. Qué curioso y grave lo que está pasando aquí. O sea, ¿sabes cuándo se dieron cuenta del pecado de Acán? Se dieron cuenta tarde. Se dieron cuenta tarde. Josué se enteró tarde de lo que un hombre había hecho, del pecado que Acán había cometido. Si tú recuerdas lo que está pasando, Dios dice, destruyan este lugar y no tomen nada de ahí, ni el despojo, no tomen nada, ni una prenda de ese lugar. Y este Acán no obedece a Dios, comete pecado. Y luego quieren pelear contra otras personas y Dios no les da la victoria. Y Josué se aflige. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos vino este mal? No sabemos por qué Dios no nos dio la victoria. Y puedes imaginar la mortificación del pastor, de Josué. No sabemos qué pasó. Dios está enojado con nosotros, pero no sabemos, no nos está bendiciendo. No está bendiciendo la congregación, no está bendiciendo la iglesia, no está bendiciendo las familias. ¿Por qué? Hasta que Dios tiene que decir, fue fulano, fue Acán. Y hasta ese momento se enteró Josué. Y ve lo que pasó. Acán tuvo que ser muerto, y su familia también. Y de ahí en adelante hubo victoria, porque el pecado se había acabado. Hermanos, el pecado es serio.
El pecado va a destruir nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, creo que como cristiano lo tomo todavía muy a la ligera el pecado. Y más particularmente el pecado personal de cada uno. Pero el pecado es grave. El pecado trae destrucción. Y lo que pasó aquí nos lo muestra. Dios no dio victoria porque uno había pecado, pero el pastor no se había enterado. Josué no sabía hasta que Dios tuvo que revelar. Pero déjame decirte, o sea, lo más seguro Acán tenía esposa. Lo más seguro Acán tenía hijos, quizá de una edad ya algo grandes que podían hablar y entendían algunas cosas. Lo más seguro Acán tenía vecinos que probablemente sabían lo que él había hecho, que había tomado cosas que él no debía. ¿Y por qué no dijeron nada? ¿Por qué no avisaron a Josué? Y fueron y le dijeron, oye pastor, oye Josué, mira, nosotros vimos, y aunque nos metamos en problemas con la familia de Acán, pero vimos que él desobedeció a Dios. Sabemos que necesitas hacer algo, porque si no, Dios no nos va a bendecir. Pero todos se callaron, no dijeron nada. Ahora, hermanos, yo no estoy diciendo que no pueden venir problemas, pueden venir. O sea, si tú dices algo de veras como esto, mira, y vas con el pastor y le dices, yo sé, y tengo pruebas, y hay testigos, cosas así, te puedes meter en problemas, pero es aquí donde tú debes decidir, y yo también. ¿Por qué Dios no está bendiciendo nuestras vidas más? Ministerios, iglesias. Hermanos, necesitamos nosotros abrir la boca cuando se debe abrir la boca. No se debe encubrir la cosa. ¿Habrá esto en las iglesias? Mira, que nos llevaríamos sorpresas encubriendo quizá adulterios. Cuidado, cuidado. Encubriendo fornicación de nuestros hijos, de jóvenes. Cuidado. Encubriendo robos, deshonestidades. Cuidado. Hermanos, esto es serio. Esto es serio. Dios, hermanos, ve desde el cielo y Él dice, alguien necesita abrir la boca. ¿Y dónde están? ¿Dónde están los que deben decir algo? Los que deben decir, yo sé de esto. Y ¿sabes qué? Ir con la autoridad competente. En este caso, las autoridades de la iglesia. No a cualquier persona. Es lo que pasa a veces, ¿no? Empieza a correrse el rumor, a chismear, ¿no? Y ya supiste esto de este hermano, y ya supiste esto de esta hermana, y todos. Tú debes ir con la autoridad de la iglesia. No debes andar regando. Qué triste es y vergonzoso que a veces hasta personas que no deben saber situaciones de la iglesia lo saben y se enteran. Hasta gente inconversa que ni debería, compañeros del trabajo, familiares inconversos que no deben, no tienen por qué, se enteran. Debes ir con la autoridad competente. Y es lo que hicieron estos de Cloé. Ellos vieron las divisiones y ellos fueron con Pablo o le escribieron y dicen, Pablo, aunque sabemos que nos vamos a echar quizá algunos hermanos encima, quizá nos van a decir que somos unos chismosos, quizá ya no nos van a saludar, van a estar enojados con nosotros, pero las cosas se tienen que decir. Hay división en la iglesia. Haz algo, hermano, por favor, haz algo. ¿Por qué nadie dijo nada en la situación de Acán? Nadie dijo, su esposa si tenía esposa. ¿Por qué no dijo? Le encubrió. ¿Por qué si tenía hijos de cierta edad, 14, 15 años, que pudieron darse cuenta? ¿Por qué no dijeron nada? Sus vecinos, ¿por qué no dijeron nada? Al pastor, a Josué. Y ve la desgracia que vino. Hermanos, es necesario. Tú dices, bueno, pues entonces, ¿qué debo hacer? Tú tienes la mente de Cristo, tú tienes el Espíritu Santo, tú puedes discernir. Necesitamos hacer algo. No debemos nosotros ser como cuando estábamos en la religión, todo encubierto,
Todos los pecados metidos debajo de la alfombra. Nadie sabe nada, nadie vio nada y nadie va a decir nada. Así somos, los mexicanos somos bien, nos echamos la mano en esas cosas. Somos bien, chitón, no decimos nada, aquí no pasó nada. En la iglesia no es así. En la iglesia se habla la verdad para corregir las cosas, porque esa es la intención. ¿No es lo que dice la Biblia? Que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero si no decimos, si no hablamos, esa bola de nieve pequeña va creciendo hasta que nos aplasta. Y de paso se pasa a traer algunos en la iglesia. Tú y yo debemos pensar en esto muy bien, hermanos. Dices, es que hermano, está duro esto. O sea, es echarme la bronca. O sea, me van a ver mal. Es aquí donde debemos decidir. Es aquí donde debemos nosotros decidir. Ese es un punto crucial. Quedar bien con Dios y que Dios bendiga y que Dios corrija, o quedar bien ante los hombres. Este es un punto crucial. Yo sé que es muy difícil y es más fácil decir que hacer, pero ya hubo unos que lo hicieron. Los que son de Cloé fueron, Pablo, está pasando esto. Y si se congregaban en la iglesia de Corinto, ¿te imaginas al siguiente día de la reunión que llega todos esos de Cloé y todos voltean a verlos? Sí, míralos, ahí vienen. No les hables ni los peles. Ellos fueron y nos acusaron con Pablo. No los saludes, ni te juntes con esa hermana o con ese hermano. No, ni dejes a tus hijos que jueguen con ellos. Ellos son los chismosos de la iglesia. ¿Te imaginas esto, hermano? Porque pudo haber pasado. Pero ellos hicieron lo correcto. Y un cristiano debe hacer lo correcto. No nada más hablarlo, de veras con las obras mostrarlo. Cuando hay pecado debemos hablar. Pensé de otra situación. Cuando hay murmuración. Cuando hay murmuración debemos nosotros decir algo. Hey, no estés hablando de tus pastores. No estés hablando, a Dios no le gusta. Hey, no estés juzgando las obras ajenas. ¿Yo quién soy para juzgar las obras ajenas? Yo soy el juez de aquí. ¿Quién soy yo? Dice Pablo, ni aún yo me juzgo. Él dice, yo en muy poco tengo ser juzgado de vosotros. Él dice, ni aún yo me juzgo, mas el que me juzga es Dios. Siempre hay quien murmura. Murmurando. ¿Ya supiste? ¿Ya supiste lo que pasó en tal iglesia? ¿Ya supiste lo que pasó con tal hermano? Sí, y ahí se ponen a cuchichear. Esto no está bien. Eso no está bien, hermanos. Ve lo que dice el libro de Números. Otros versículos muy conocidos. Números capítulo 12. Versículo 1 y 2. Dice, Números capítulo 12, versículo 1 y 2, dice la Biblia, y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y oyólo Jehová. A veces se nos olvida cuando estamos murmurando en contra de los demás, que alguien más está escuchando nuestra conversación. Es algo que se les olvidó a los que fueron a consolar a Job, a este Elifaz y Bildad y a todos estos, Sofar, a ellos se les olvidó que había alguien más que estaba escuchando la conversación que ellos estaban teniendo con Job. Era Dios. Dios estaba escuchando, y Dios casi al final del libro de Job les regaña y está enojado con ellos, y hasta dice, yo no voy a tratar con ustedes, voy a tratar con mi siervo Job, y él va a ofrecer un sacrificio por ustedes, porque lo voy a atender a él. A ustedes no hablaron sabiamente como mi siervo Job. Así son las murmuraciones, no son sabias. Queremos pensar que sí. Es que yo tengo 17 años en cristianismo y creo que mi opinión ya vale algo.
Sí, probablemente sí, pero no las murmuraciones. No las murmuraciones. Todos entendemos esto. Aunque no tengamos un diccionario a la mano para saber cuál es la definición, yo creo todos aquí podemos entender el significado de murmurar. Tiene que ver con chismear. Murmurar de otros, hablar de otros. ¿Y ya te fijaste cómo predica? Sí, ya me fijé, sí. ¿Y ya te fijaste cómo vino vestido? Y no vino con su esposa, ¿eh? ¿Quién sabe? A lo mejor se pelearon y por eso quiso quedarse la hermana allá en la casa. Pura murmuración. ¿Ya te fijaste? La hermana, la esposa del pastor, está medio seria, quizá le caemos mal. ¿Y cómo sabes? ¿No puede sentirse mal la esposa del pastor? ¿No puede sentirse mal el pastor, el predicador? ¿Alguna hermana o hermano por ahí no pueden? ¿Tienen problemas? ¿Están quizá pensativos? ¿Tú qué sabes? Pero lo primero es murmurar, hablar mal, pensar el mal. No debe ser, hermanos. Eso no debe ser. Aarón y su hermana María murmuran contra su hermano porque tenía una mujer, había tomado una mujer etíope. ¿No? Siempre somos así los seres humanos. Pues yo creo que ese hermano no se debió haber casado con esa hermana. ¿Y tú qué? Cuando yo me casé con mi esposa, hubo algo así. A mí ya me tenían casado con alguna joven de la iglesia, ya tenían las parejitas, eso está mal. No seas un celestino o celestina cristiano, eso no es bíblico, hermanos y hermanas. ¿Eh? Eso no es. Y a mí ya me tenían, y cuando me casé con mi actual esposa, yo llegué a saber, ya ves, la murmuración se sabe, yo llegué a enterarme. Varios no estuvieron de acuerdo que me casara con la que es mi esposa. Es que no es la adecuada para él. ¿Y cómo saben? ¿Quién les dijo que era la adecuada o no? ¿Sabes qué es lo que hace murmuración? Murmuración lastima. Murmuración daña. ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que cuando hablas mal del pastor, de los ministros de la iglesia, no les daña? ¿Crees que somos super cristiano? ¿Que entro a la caseta de teléfono y me pongo mi playera de super cristiano? ¿Que no se siente nada? Oh, sí se siente. ¿A poco tú no sientes cuando alguien se expresa algo malo de ti, alguna murmuración? Pues lo mismo los demás. Piensa de Moisés, sus propios hermanos. Y aquí ya vemos muchos hermanos. Y luego se juntan 10 o 15 a hablar mal en contra de sus ministros. La lengua así fluye, se mueve. Habla y habla, ¿no dice el libro de Santiago? Que la lengua es un mundo de maldad. ¿Sí? O sea, es un miembro tan pequeño, pero causa muy grande daño. Debemos nosotros controlar más la lengua, hermanos. Debemos controlar la lengua. Quiere hablar, y yo creo por eso Dios la puso en nuestra boca. Siempre refrescada por nuestra saliva, para que no hierva y se caliente y tenga ganas de salir a hablar. Hermanos, pero cuando hay murmuración, alguien debe decir algo. Alguien debe poner el alto. No hables así. No hables así, eso no está bien. Alguien dice por ahí, si no tienes algo bueno que decir de otro, mejor ni hables. Pero conociéndonos que somos cristianos gentiles, hay que ir una rayita más arriba y decir, ¿sabes qué? Ni aún así, mejor calla. Aprendamos a callar, a mantener nuestra boca cerrada, no estar murmurando. Pero si hay murmuración en la iglesia, alguien debe decir algo. No hables así. Es más, no me digas a mí. Ve y háblalo con él. Ve y háblalo con ella. Yo no quiero saber. Yo no necesito enterarme de las cosas, de los problemas, de la situación. Ve y habla con quien debes hablar. Ve y habla con quien debes avisarle. No estés murmurando, no estés chismeando. O es que yo supe que aquel hermano fracasó en su vida. Yo no sé.
Necesitas hablar con él y preguntarle, y a lo mejor te dice, o a lo mejor no, pero no murmurar, hermanos. Eso no está bien. Hablaba hace unos días acerca de nuestras costumbres mexicanas, y así es en México. Yo creo en todo el mundo, pero aquí es mucho murmurar y hablar mal de los demás. Cristianos debemos ser diferentes, ¿no dice la Biblia? Dice la Biblia en el libro de Filipenses que debemos nosotros resplandecer como luminares en el cielo. Diferentes debemos de ser. Cuando murmuran de la doctrina de la iglesia, hay quienes lo hacen. Oh, ahí están enseñando cosas torcidas. Ve y habla con quien debes hablar. No estés murmurando. No vayas a otras iglesias a murmurar de tu propia iglesia. Mira, es una bendición estar aquí entre ustedes. Es una bendición esta iglesia. De veras. Y deben sentirse muy a gusto aquí, yo creo, todos ustedes, porque es bueno estar entre los hermanos. Sí, ¿y por qué vas a murmurar de casa? ¿Por qué vas a murmurar de la casa de Dios? De lo que Dios está enseñando aquí. ¿Por qué? ¿Por qué hablar mal? ¿Acaso es mala la doctrina del infierno? Es bíblica. La doctrina de salvación por gracia es bendita. La doctrinas de matrimonio, de enseñar hijos, de criarlos, son buenas doctrinas. Doctrina de autoridad, que tú y yo estamos bajo autoridad y bajo la autoridad de nuestros pastores. Esa es una doctrina bíblica. ¿Por qué yo debo ir a hablar mal de las doctrinas de mi congregación? No debe ser. Yo debo ir a avisar. A quien debo avisar, están murmurando. Y es lo que hicieron ellos, los de Chloe. Es lo que hicieron ellos. Hermano Pablo, están pasando estas cosas. Y Pablo se toma el tiempo para escribir esta carta, que hasta hoy en día es de nuestro beneficio, es para nuestra ayuda. Primera de Corintios. Y él les dice a los hermanos, necesitan corregir esto. Necesitan corregir esto en sus vidas. Necesitan dejar de estar divididos. Necesitan dejar de estar murmurando entre ustedes. Murmuración no es correcta, hermanos. Murmuración no es correcta. Murmuración daña. Hay hermanos que hasta se han ido de iglesias porque han murmurado de ellos. ¿No es cierto? Sí, sí ha pasado. Murmuran de ellos y son hermanos tiernos de corazón, hermanos que están ahí queriendo aprender con muchas ganas, pero se enteran de que alguien habla mal de ellos, que murmuran de ellos, y se van de la iglesia. Y muchas veces sin decir nada, no vuelves a saber de ellos. Aún sobre esos Dios va a tener cuenta. ¿Te imaginas que Dios diga, oye, mi hijo aquel estuvo dañado, tú lo dañaste con tus palabras, tú murmuraste de él o de ella, y Dios te va a traer a cuenta de eso? ¿Tú crees que no? No, todo está siendo anotado, todo está siendo apuntado. La Biblia dice, van a ser abiertos los libros. Dice la Biblia, hay quienes hablan como dando estocadas de espada. O sea, todo lo que hablan es para herir a los demás, para lastimar. Siempre diciendo yo, y yo sé más, y yo hice esto, y yo hice el otro. O sea, si tú hiciste algo, dice, sí, pero yo hice más que tú. O sea, siempre la intención es lastimar, como dando estocadas de espada. No, no debe ser así, hermanos. Nosotros debemos reducir nuestro pensamiento a Cristo, a Cristo Jesús. Y dice la Biblia, Él era manso y humilde de corazón, que cuando se tenían que decir las cosas como eran, las hablaba. Y llamaba generación de víboras e hipócritas a los escribas y fariseos, sepulcros blanqueados. Pero Él también sabía hablar buenas palabras, como con la mujer samaritana. Él también sabía poner las manos encima de los niños y no les daba una patada para correrlos, los recibía. Él también sabía hablar buenas palabras a sus discípulos, a la gente que estaba enseñando, y no lo ves murmurando. Murmuración es mala, y tú necesitas hablar cuando hay murmuración. Hey, no estés murmurando, no estés hablando mal de nadie. No, no vengas aquí, ve, mira, allá está el pastor, se llama fulano, ve y dile a él, habla con él te va a decir, él te va a decir. No murmuremos unos de otros, hermanos. Es la exhortación de la Biblia varias veces.
No murmuréis unos de otros. No murmuremos. Tú y yo no somos mejores. Unos de otros no somos mejores, ni tú ni yo. Todos venimos del mismo lugar de pecado, rescatados por la misma mano poderosa que a ti te rescató, a mí también. La mano del Señor. Somos pecadores, somos malos. Vergüenza hasta nos debería dar cuando nos recordamos de esos pecados, ni debemos acordarnos. Todos somos pecadores, todos somos iguales. ¿Por qué murmurar entonces unos de otros? No debemos hacerlo, hermano. Aprender a controlar nuestra lengua y hablar. No murmures contra los hermanos. Calla tu boca mejor. Calla tu boca. Ve con el pastor, ve y dile a él. Habla con él. Tu inconformidad, ve y habla con él. Con los ministros. Pero otra cosa que pensé es que debemos nosotros hablar. No hay un complot de división. Ve lo que dice, vamos a regresar a 1 Corintios capítulo 1. Versículo 12 y 13, nos vamos a volver a leer. 1 Corintios 1, versículo 12 y 13. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Una cosa es verdad, hermanos, y es que desde tiempos bíblicos iglesias se han dividido. Es lo que estaba pasando aquí. Estaban divididos. Aún internamente estaban divididos. ¿Te has fijado que cada uno de nosotros somos diferentes? Nuestros rostros no se parecen. ¿Eh? No se parecen. Nuestro color de piel. Somos diferentes cada uno. Y también tenemos diferentes maneras de pensar. Diferentes opiniones. ¿Y sabes qué? Dios nos creó así. Para tener diferente opinión. ¿A ti te gusta el azul? A mí me puede gustar el amarillo. Y no estoy mal porque me guste el amarillo. ¿Eh? ¡Qué bien! ¡Gloria a Dios! Somos diferentes. ¿A ti te gusta usar tenis? A mí no. A mí me gusta puro zapato. ¡Gloria a Dios! Somos diferentes. Algunos predican muy elocuentes. O nosotros predican más suave. Gracias al Señor. No necesitamos puros gritones que nos estén salpicando saliva y nos estén regañando. Necesitamos también, hermanos, que nos consuelen y que nos hablen bonito y ahí estar apapachaditos a veces un rato. No necesitamos puros gritones con ceño fruncido. No, hay variedad en las iglesias. Hay hermanas que son muy platicadoras. Y hay hermanas que son muy suaves al hablar. ¡Gloria a Dios! O sea, ¿qué queremos que nos estén hablando y hablando? Nos aturden, nos marean. A veces necesitamos paz y calma. Así, hay quienes se ríen a carcajadas. ¡Ja! Y hay quienes nada más sonríen, esbozan una sonrisa. Somos diferentes. Y eso no es malo. Eso no es malo. Solo que nosotros a veces tomamos el lado equivocado de las cosas. Tienes que pensar como yo, porque si no estás mal. Piensa como yo pienso. Si no piensas como yo pienso, tú estás mal. Opina como yo opino. Si no opinas como yo opino, estás mal. ¿Sabes qué, hermano? Ese es un error. Ese es un error. Somos diferentes y Dios nos hizo así a propósito. ¿Eh? La iglesia se compone de variedad, de hermanos y hermanas diferentes. Cada uno canta diferente. Hablábamos de las diferentes iglesias, cómo cantan, cómo tocan los himnos. Gloria a Dios. Aquí tocan de una manera, en Salamanca de otra manera, en Querétaro y Celaya tocan de otra manera. Gloria a Dios. No te pongas a murmurar de los otros.
Oh, gloria a Dios, somos diferentes. Y si yo vengo aquí y allá cantamos diferentes los himnos, gloria a Dios, yo quiero ver cómo tocan los hermanos los himnos, cómo comparten en la reunión libre, cómo comparten en la cena del Señor. Y alegrarme por eso, porque somos diferentes. Pero hermanos, aquí lo que estaba pasando era precisamente lo contrario. Pablo el evangelista, él vino a predicarnos, nosotros somos de él. No, pero Pedro fue el que declaró que el Señor Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Él debe ser más importante. Nosotros somos de él. Y había otro grupo que decía, pues ustedes dos carnales de Pablo y de Pedro están mal. Nosotros somos de Cristo, ¿cómo ven? Y estaban divididos. Había un complot de división. Y eso pasa muchas veces en las iglesias cristianas. Están planeando algunos dividirse. Irse de la iglesia, dividir. ¿Sabes qué? Tú debes hablar. Tú debes hablar cuando sabes eso, cuando hay eso. Cristo dijo, una casa dividida no permanece. Alguien dijo una vez en una predicación, creo fue el hermano Miguel Jackson, él dijo, mira, si empezamos a dividirnos en las iglesias, pues yo voy a tener mi iglesia, y tú tu iglesia, y si somos 100 personas aquí, ¿sabes qué? Va a haber 100 iglesias en León, Guanajuato, 120, porque cada uno se va a ir por su lado. No debe ser, no debe ser. Necesitamos hacer algo. Necesitamos nosotros hablar cuando se debe hablar. Necesitamos ponernos en oración con Dios y pedir a Dios de esto, que nos mantenga unidos. ¿Sí? Que nos mantenga unidos. Él juntó 12 apóstoles, si te fijas, y los mantuvo unidos. ¿Sí? Él andaba con ellos unidos. ¿Sabes qué pienso que le gustaba al Señor Jesús? Que a Él le gustaba andar acompañado, tener gente a su alrededor, sentirse cobijado por sus discípulos. ¿No era con los que ellos hablaban de sus tristezas? Cuando estaba a punto de ser entregado, ¿no es lo que dijo él a sus discípulos? Estoy triste, estoy de veras afligido en gran manera. Lo dijo a sus discípulos, a sus allegados, a sus hermanos. ¿Para qué dividirnos? ¿Y donde Dios nos da consolación entre los hermanos? ¿No es aquí donde puedes dejar tu Biblia en tu silla y no estás desconfiando? ¿Es que me la van a robar? Oh, si alguien la encuentra a la siguiente reunión va a decir, ¿de quién es esta Biblia? La encontramos. Porque somos familia, somos hijos de Dios y las familias están unidas. Pero qué triste que algunos se estén dividiendo. Y no hablaremos de esas situaciones. Dios les juzgará. Pero la exhortación de Pablo a los hermanos de Corinto es, les ruego, sean de una misma mente, de un mismo parecer. ¿Sabes que Satanás va a usar todas sus artimañas, todo lo que él tenga a la mano para tratar de dividir las iglesias? ¿Sí? Él va a hacer esto. Por eso dice la Biblia que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Él va a querer usar tu carácter diferente al del otro hermano para ponerlos en división. Él va a querer tomar a hermanas que son diferentes para ponerlas en pleito y que les digan a sus esposos, es que me hizo caras feas. Y ahí tienes luego a los esposos peleando o viendo mal a los otros y así se empiezan las divisiones. Debemos tener cuidado, no ignorar las maquinaciones de Satanás. Debemos tener cuidado, hermano. Él quiere dividir, pero lo más triste es que luego los cristianos nos dejamos. Lo permitimos. Es más, a veces cristianos hasta llegan a participar de la división de su iglesia. Y pueden estar todos juntos, pero internamente haber una división. No nos hablamos, no nos dirigimos la palabra, le aplicamos la ley del hielo. Eso es feo. No veo que eso sea bíblico, hermanos. No veo que eso sea algo que Dios quiere. ¿Sí? Necesitas hablar cuando es necesario hablar. ¿Sí? Los que son de Chloe, dice, ellos tomaron valor.
Y ellos dijeron, aunque tengamos problemas, vamos a hablar las cosas. Vamos a decirle al hermano Pablo que la iglesia está dividida para que él haga algo. Tú y yo necesitamos hacer algo también, por el bien de nuestra iglesia. Amar a nuestra iglesia, a nuestra congregación, no nada más es venir a ella fielmente jueves y domingo o miércoles y domingo, es más que eso. Es orar por nuestros ministros, ¿sí? Es tener cuidado uno de otros, entre hermanos. Es tener en nuestra mente, yo sé, no las 24 horas del día porque tenemos ocupaciones, pero tenernos en mente. Es prepararnos para venir a la reunión libre y dar buena palabra de Dios, que edifique, que exhorte, que anime. Eso es preocuparte por tu iglesia, es orar, es defender la sana doctrina, no permitir que cualquiera venga y hable cualquier cosa que se le ocurre que no es conforme a la sana doctrina. Eso es amar tu iglesia, eso es amar la congregación, eso es estar del lado, como los que son de Chloe, que estaban interesados en su iglesia, y ellos veían que había divisiones, y ellos van y le dicen a Pablo, está pasando esto, se están dividiendo. Aunque vengan problemas, aunque no nos hablen los hermanos, aunque se enojen con nosotros necesitamos decirle a quien debemos decirle. No a cualquiera, sino a la autoridad de la iglesia. Considera estas cosas, hermanos. Es más fácil decirlo que hacerlo. Este es un punto crítico. Pero ¿qué vamos a hacer? Necesitamos nosotros quedar bien con Dios y no con los hombres. Amén, hermano. Gracias, hermano, por la oportunidad que me diste, por tus atenciones. Dios les bendiga. Amén.